Pero bueno, déjeme saludar a tres amigos que pacientemente han esperado. Espero que nos haya dejado carnita lo que nos dijo hace años Andrés Manuel López Obrador para tal vez, solo tal vez, entender de diferente manera la renuncia de Alejandro Gertz Manero, que asegura se va a una embajada que le ofrece la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Saludo a Rafa Herrera, saludo a Julio Broniman, saludo a Manuel Ibarra en la mesa de los camaradas, de los amigos. Te saludo, Rafita, primero a ti, ¿cómo estás? Muchas gracias, Vicente. Saludos a toda la audiencia de Sin Censura. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Les mando un fuerte abrazo y como siempre, pues a darle con todo, Vicente, porque es viernes y Gers Manero lo sabe. Sí, sí, definitivamente. Alfredo Yepis, gracias por los $5 de superchat. Julio, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Rafa, ¿cómo estás? Manuel, ¿cómo estás? Y desde luego un saludo y un abrazo a toda la audiencia que ya están muy atentos, muy pendientes a Sin Censura desde muy temprano. Por favor, apóyennos con su like. Esto es muy importante. Compartan la transmisión porque ahorita vamos a seguir platicando algunas cosas muy interesantes, muy importantes de todo este asunto de Hertz. Sí. Vamos a gritarle a Manuelito Ibarra, que la prenda. Tienes apagada la cámara, pinche Manuel, pareces novato, cabrón. Manuel Ibarra, no sé dónde estés, si en Mexicali o en Tijuana. A ver si prende la cámara el querido Manuel Ibarra para que lo suba al sistema, que me haga ese favor la querida Ceci Vega en los controles de esta nave. Pero fíjate, para mí me resulta muy interesante el caso Alejandro Gertz Manero, porque mi querido Rafa, tú te acordarás que se convirtió en un eslabón complicado para la 4T desde hace años. Yo creo que desde que estabas como corresponsal en la mañanera para Sin Censura, porque la gente decía, no manches, este cabrón, o sea, el presidente va 100 metros adelante y este va atrasadísimo. Eh, y otra cosa importante, que queda establecido que pues a nosotros nos sirvió esa posibilidad que dio el presidente para diferir, para contrastar con él en cosas en las que no estábamos de acuerdo y quedó evidente que no estábamos de acuerdo con la figura de Alejandro Gertz Manero, como creo que hoy podemos decir, al menos yo, no estoy de acuerdo que se siga utilizando el Servicio Exterior Mexicano para nombramientos políticos como el de Alejandro Gertz Manero a la embajada a la que lo manden, ¿eh? A la embajada a la que lo manden. ¿Qué necesidad de tener a este personaje señalado de filtraciones a Loret, filtraciones a la prensa, tenerlo en una embajada? Pero bueno, mi querido Rafa, arranque por favor a dejar la víbora chillando. Pues vamos a dejar la víbora chillando, como dices tú, y pues, ¿cómo recordar esa pregunta? Que el presidente te dice algo clave en esa pregunta que le formulas allá por los tiempos del 2022, mi estimado Vicente, que creo que hay que tomar en cuenta, de que como esta fiscalía, que antes era procuraduría, todavía en tiempos de Peña Nieto, y que chillaba precisamente la oposición para que se volviera una fiscalía autónoma y ya no ser un brazo de autoridad en lo que es en tiempos de Peña Nieto para el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, porque todo se veía venir con la llegada de AMLO. Pues vamos a ser honestos, el presidente fue muy correcto y dejó que fuera autónoma precisamente esa Fiscalía General de la República. Muchos pueden criticar al presidente en ese sentido, decir, ¿por qué no le metió el acelerador a este Gertz Manero? Porque los dejó trabajar, dejó que hicieran. Y ahí están los resultados, se exhibieron solos. Y aquí se demuestra, Vicente, ahorita voy a tocar el tema que dices de las embajadas, que yo también estoy de acuerdo contigo, pero a la vez quiero mencionar que también es como diciendo, órale, ya váyase para allá y deje de estar chingando y déjenos trabajar aquí,
nosotros, porque nosotros sí buscamos un México mejor, diferente, con todo lo que se viene para la Fiscalía General de la República. Pero algo que se comprueba también, Vicente, que muchos de la oposición podrán decir como Alito Moreno, Lili Téllez, y todos estos personajes, digo, para no hacer mención de todos ellos, porque vaya que están desesperados, le están temblando las rodillas, se están comiendo las uñas, porque mira, ya se formuló y se cambió parte del Poder Judicial, ya estamos viendo cómo está dando frutos. Ayer precisamente hablábamos de que ya se le dio luz verde para que se le cobre al usurero Ricardo Salinas Pliego y Grupo Salinas más de 48 mil millones de pesos de todo lo que debe de multas y recargos y que pues ahora va a tener que pagar sí o sí. Que ahora esta es una jugada maestra, por más que le critiquen y le digan, te digo una cosa, Vicente, qué chingona presidenta tenemos hoy. Le dio chance un año a Gers Manero para que se pusiera las pilas, para que cambiara el modelo con lo que llegaba la presidenta precisamente en ese combate a la corrupción, a la impunidad y a la simulación, ese triángulo vicioso que lo vengo diciendo desde hace muchos años. Y la presidenta dice, a ver, Gers, vamos a trabajar, véngase, papá. Y el señor no pudo. ¿Qué hizo la presidenta? A ver, te vamos a dar una embajada, ya llegale. Y qué bueno, porque se requiere a alguien. Ayer lo decía la presidenta bajita la mano, Vicente, cuando le pregunta el reportero, cuando le pregunta, ¿y qué opinión tiene del trabajo de Gers Manero? Pues bien, bien, pero necesitamos, y hasta la presidenta le hacía así como diciendo, esto, tamaños, necesitamos tamaños para tener un fiscal o una fiscal que todo parece indicar va a ser Ernestina Godoy y que debe de estar temblando Alito Moreno, el cártel inmobiliario y muchos corruptazos, porque ahora sí ya no va a haber contubernio, ahora sí ya no va a haber filtraciones, ahora sí es necesario y urgente algo que nunca hizo Gers Florero, fue limpiar hasta el núcleo toda esa putrefacción que venía de los gobiernos pasados, de Enrique Peña Nieto, del mismo Felipe Calderón y todos estos personajes, los García Luna, acuérdense. Entonces, la verdad es de que es una jugada maestra, por más que le quieran achacar, ¿qué decía el presidente? Yo soy fresa, agárrense. Y qué bueno, hoy estamos viendo que la presidenta dice, dadas las circunstancias, y ahorita yo creo que va a compartir el buen Julio, que hemos aventado pláticas de hasta de la madrugada sobre el tema de Gers Manero, que ahora que estamos viendo una intentona de golpe de Estado, de lawfare, de presión, de que se están poniendo violentos, necesitamos un fiscal fuerte, un fiscal que realmente procure la justicia, un fiscal que haga valer la justicia. Entonces, Gers Manero no lo iba a hacer. Gers Manero fue un florero, fue una producción o preproducción, porque el candidato fuerte era Bernardo Batis, en ese entonces de esa terna que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero Andrés Manuel no tenía las 2/3 partes en el Senado de la República y por eso no llegó Batis. Se llegó a un acuerdo con los grupos parlamentarios en ese entonces, encabezado por Ricardo Monreal, que le dan la oportunidad a Gers Manero. Y ahí están las consecuencias. Hoy se está corrigiendo, falta mucho por hacer y creo que esta es la punta de lanza, Vicente, para tener a alguien fuerte en la fiscalía, para buscar después una reforma constitucional que es urgente y necesaria a las fiscalías, a los ministerios públicos y por ahí, si me hacen el favor, pues también a las notarías, que esas son otros lastres y lacras de la política en México. Con eso cierro, mi estimado Vicente. Así es, qué interesante lo que también plantea Rafa, ¿no? Las inercias que se arrastraron a la fiscalía de las procuradurías en gobiernos panistas y priistas, y con ello los intereses y las redes de contubernios. Un abrazo, Manu. Ya llegó Manuel Ibarra también a la mesa. Escucho tus primeras impresiones, Julio Broniman.
también otra cosa, casi seguro que el panorama que le planteaba, o sea, le mintió Gertz Manero a Andrés Manuel López Obrador. El panorama que le planteó no fue el real. Ahí está el caso de Emilio Lozoya Austin, por ejemplo. O ahí está el caso de agronitrogenados, otro no, de Hornos de México, de Ancira, que terminaron siendo fiascos que tienen que colgársele a Alejandro Gertz Manero, mi querido Julio Broniman. Pues efectivamente, con este asunto de Gertz Manero, como bien dice Rafa, como bien estás mencionando ahorita, Vicente, y como muy probablemente también nuestro querido amigo Manuel Ibarra nos va también a comentar al respecto de este tema, estamos siendo testigos cómo está concluyendo uno de los periodos con más claroscuros dentro de lo que viene siendo la Cuarta Transformación. Muchos de nosotros en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando veíamos que se avecinaba la llegada en aquel entonces, como se le llamó, el fiscal de hierro, pues empezamos a retomar muchos cuestionamientos, sobre todo haciendo referencia a su pasado, porque él, de alguna manera, fue uno de los personajes dentro de la política mexicana que tiene una trayectoria prácticamente desde los años 70, pero ha jugado papeles preponderantes en los temas de impartición de justicia y de seguridad, tanto dentro de la Ciudad de México como a nivel nacional. Por mencionarlo, debemos de recordar de que él fue secretario de Seguridad Pública, es decir, estuvo al frente de la policía aquí en la Ciudad de México cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Ok? Es decir, él estuvo al frente de lo que en aquel entonces se le conocía como la ahora extinta Policía Federal Preventiva, la famosa y temida PFP. ¿Ok? Recordemos que es la misma Policía Federal Preventiva que estaba, la que entró en aquel entonces a la universidad cuando el mismo Juan Ramón de la Fuente fue rector de la máxima casa de estudios. Y bueno, y así podemos darnos cuenta cómo hasta ahorita, hasta estos sexenios de la Cuarta Transformación, es designado como fiscal. Podemos entender, fíjate que estaba muy interesante todo el contexto que diste, que se dio en el programa con tu participación en Sin Censura en aquel entonces, con el libro de Jesús Lemus. Creo que muchos de nosotros cuando vimos esa mañanera estuvimos muy atentos. Y sobre todo el ver todo esto nuevamente como ya parte de un pasado no muy lejano, pues nos estamos dando cuenta que se están mencionando muchos nombres y muchos personajes que no nada más están dentro del mismo bando de la oposición, de los que son ahorita oposición. Se hace mención inclusive de algunos personajes, de algunos actores políticos que también están dentro de la Cuarta Transformación o están de este lado y que siguen vigentes, ¿ok? Debemos de considerar que es un asunto del Senado actualmente para que efectivamente se pueda ratificar a Ernestina Godoy. Yo en lo personal también creo y considero que es la persona idónea y es casi un hecho que ya va a ser la siguiente fiscal. Ahorita está ocupando el cargo de manera temporal, de manera interina. Es un asunto del Senado, pero también hace ratito Rafa mencionaba algo muy interesante. En aquel entonces el senador Monreal, pues de alguna manera tuvo un papel, como lo ha tenido siempre, tratando de tener cierto protagonismo para poder tomar decisiones en ciertos asuntos que le competen al Senado, ¿no? Ahorita el Senado, bueno, en general, es una opinión personal, es una percepción que yo tengo en cuanto al Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene su propia agenda, tiene su propia vistas o agenda política con miras al 2027,
y al 2030. Tienen sus equipos perfectamente definidos. Y no nada más dentro del Senado, sino también fuera del mismo Senado. Yo he llegado a decir en varios espacios de que considero que de repente el Senado es como si estuviera secuestrado, porque hemos visto acciones que han sido completamente, a veces con ciertas aristas completamente distantes o lejanas a lo que viene siendo la continuación de la Cuarta Transformación con este tipo de reformas constitucionales y todo esto, ¿no? Entonces, creo que aquí el Senado tiene una presión muy clara con el tema de que tiene que ser Ernestina Godoy y que ojalá no terminen designando a un personaje que finalmente les pueda, de alguna manera, cubrir las espaldas. Porque también hay personajes, desafortunadamente, si somos claros, si somos críticos, hay personajes dentro del mismo movimiento que también están teniendo ciertas acciones y han sido señalados. A mí en lo personal me cuesta mucho trabajo y me da mucho coraje que sea la misma oposición la que tenga que estar diciendo cosas o señalando a ciertos actores políticos dentro de la Cuarta Transformación, que a su vez eso le quita peso, eso le quita mucho peso a la veracidad de estas noticias. Pero en algunos casos, algunos de estos señalamientos no siempre son mentiras. Y tampoco quiero decir que sean realidades o verdades totales, pero mucho de cierto hay de eso. Entonces creo que es un momento para que también, no nada más hacia los actores políticos que pertenecen ahorita al grupo de la oposición, sino también para que se puedan mejorar las cosas de manera interna dentro del movimiento, dentro del partido, y que se tenga que ejercer una ley o una justicia, que es lo que nosotros estamos clamando. Durante el periodo de Gertz Manero, pues definitivamente hubo muchos claroscuros, muchas cosas. Tú lo mencionaste hace ratito, con la lectura, bueno, lo recordamos con la lectura que diste del libro de Lemos. Ahí es muy claro, menciona nombres de personajes dentro de la Cuarta Transformación, de personajes que están fuera de la Cuarta Transformación, que son ahorita opositores, y que son situaciones que prácticamente se quedaron en el limbo, y que nosotros pensamos que en algún momento todo esto se iba a intentar resolver. Y pues fue todo lo contrario. Creo que no estábamos, aún así, si pensamos o creímos que se le iba a dar una salida a todo este tipo de cosas, en algún momento a lo mejor creo que pecamos de benevolentes cuando sabíamos que la realidad es otra con Gertz Manero. Ahorita Gertz Manero, el hecho de que se vaya como embajador, la carta que manda, donde dice esto es a solicitud porque la presidenta le está ofreciendo una embajada, pues más bien hemos visto claramente cómo dentro de la política mexicana y actual que sigue sucediendo, la moneda de cambio o la manera más diplomática para chispar a un personaje que pueda ser un tanto incómodo dentro de la política mexicana es otorgarle una embajada. O mandarlos como cónsul, o mandarlos como embajadores y tenerlos a la distancia, tenerlos de esta forma. Y mira, yo ahorita tengo contacto con gente, mexicanos en distintas partes del mundo, tengo amistades, por ejemplo, del otro lado del mundo, en Europa, y me estaban comentando por mensajes hoy en la mañana, me dicen, ojalá y aquí no lo manden, no lo manden. Pues a los mexicanos aquí en Europa no queremos ver un embajador como Gertz Manero. A ver a dónde lo mandan, pero aquí no lo queremos. Entonces, es una lástima porque dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores existe un instituto de formación que se llama el Instituto Matías Romero, con una amplia trayectoria para la formación de cuadros para embajadores, para cónsules o para los trabajadores que van a estar dentro del servicio exterior mexicano. Y estos personajes, prácticamente por ser ya personajes incómodos, o de alguna manera para alejarlos, para tenerlos un tanto distantes, se les otorgan ese tipo de puestos que más bien deberían de ser otorgados
a gente que esté perfectamente bien formada y capacitada para ejercer sus funciones como cónsules, como embajadores al servicio exterior de México y al servicio de los mexicanos en el extranjero, ¿no? Entonces, es una lástima que esto siga sucediendo, pero pues es la manera, la vía fácil, la vía diplomática para quitárselos, para hacerlos a un lado y de alguna manera irlos teniendo y manteniendo en una congeladora, ¿no? Aquí hay un punto muy importante, también la edad de Gers Manero. O sea, es una persona de más de 80 años, creo que tiene más de 85 años, no recuerdo, creo que son 87, 88 años los que tiene. También hay un punto muy importante, un tema de salud, es una persona que también se ve que su salud se ha ido mermando con el paso del tiempo, pero su paso por la fiscalía está dejando muchas aristas abiertas precisamente para que quien llegue ahora sí tenga que resolver este tipo de situaciones. Así es. ¿Cómo ves tú la situación, mi querido Manuel Ibarra? Un abrazo a la distancia. Un abrazo, Chente, Rafita, Julio, doña Ceci, que le mando un abrazo, que andan ahí en el recalentado el Día del Pavo, y a todas las amigas y amigos paisanos que tuvieron estos días de descanso, les mando un abrazo a la distancia. Muy bien lo que han comentado ustedes desde la mañana, desde la madrugada, las 4 de la mañana de acá. Me tocó escucharlos ahí con el profe Paco Cruz y con Jaime. Veo muchos comentarios aquí, agregando a lo que dice Julio de la inconformidad porque se le dio una embajada. Yo también estoy en desacuerdo. Recordemos nada más que si no mal recuerdo, y lo digo porque tengo horarios acá del Pacífico, iba a ser ahí alrededor del mediodía que se iba a dar ese anuncio ya de la salida o retiro, porque hasta en ese tema del lenguaje cuidaron mucho las formas del señor Gers Manero. Le tienen mucho respeto considerando pues lo que sí ha sido su ineficacia, o fue su ineficacia, porque afortunadamente ya terminó durante estos 6 años. Y parece ser que las negociaciones se extendieron hasta la tarde, hasta por ahí de poco antes de las 6 de la tarde tiempo de México, 4 de acá del Pacífico, que fue cuando ya empezó a circular la carta de su renuncia y pues ya se confirmó, ¿no?, su salida. Entonces, pues esta embajada cabe dentro de este esquema, pues de dar una salida pues digna dentro de lo que cabe a estos personajes. Ya podemos discutir si la merecen o no, pero bueno, ya para dar el siguiente paso en la cuarta transformación, que creo que ahí sí coincido también mucho y muy bien lo que dice Rafa, de que también queda ese tema de las fiscalías, pues ya era hora de hacer a un lado al señor Gers Manero. Se ganó a pulso esos apodos, Tortugers, Gers Florero. Y pues si bien algunos temas salieron por ahí de las factureras, uno que otro tema de ese tipo, pues todo lo demás que se le cayó, entre comillas, porque pues yo no creo que una persona, incluso agregando el tema de sus problemas de salud, que sí los estuvo un rato durante el sexenio del presidente López Obrador trabajando desde casa, luego ahora aparentemente ha tenido otros problemas, pues sí, ya era hora de... Oye, Manu. Mande, ¿qué pasó? ¿No quiso, no pudo o no le convino? Ay, No cabrón, qué fuertes. Puede ser una, y pues ahí tenías el tema de Lemus Barajas, ¿no? En algunos casos no quiso, en otros no pudo y en otros pues no le convino. Recordemos que Gers Manero era ahí un punto medio entre la 4T y la derecha, el neoliberalismo. Pues o sea, fue funcionario con Vicente Fox. No por nada de la terna, donde el favorito hubiera sido el maestro Bernardo Batis, pues quedó Gers, ¿no? No por nada, más bien salen a defenderlo el señor evasor dientes de burro, Alito Moreno, Lili Telles y a todos otros personajillos menores ahí que no conviene mencionar, pero bueno, ya está hecho. Van a temblar los del cártel inmobiliario, pues, si queda la ahora encargada de despacho, si se confirma ella, pues van a temblar y pues que se agarren pues los panistas, que se agarre a Ricardo Anaya,
todos ellos, porque va a ir por ellos esta señora Ernestina Godoy, que por cierto fue parte ya de esa tripleta junto con Harfuch y la ahora presidenta. Así que, pues bueno, mira nomás lo que les espera a los de Carta Inmobiliaria. Bueno, por cierto, ya que es encargada de despacho Ernestina Godoy, creo que más pronto que tarde va a tener que rascarle al caso del hermano de Taboada, ¿eh? No, pues Que dicen por no ahí sé que anda cuántos comprando kilos leche nido. ¿Qué? Anda comprando leche nido ¿Para reponer la coca o qué? Ah, pues eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. ¿Cómo? Sí, cambió paquetes de polvo blanco por paquetes de leche para bebé. No mames. Era la versión que se manejaba, pues que fueron a revisar las sustancias y encontraron fórmula para bebé o leche para bebé. Pero... que se cambiaron la droga. Y la coca y el dinero, ¿dónde quedó? Ojalá empiece a rascarle no, bueno, por ahí. Y dicen que Jorge Triana se quería tomar un vaso de leche y por eso quedó todo todo tocado. Ahora sí que risa de Rafa. Oye, y luego escribe Julio Scherer Ibarra, el ex consejero jurídico de Mi Andrés tío. Manuel López Obrador, hijo de Julio Scherer García, el fundador de la revista Proceso, y también firmada la carta por Julio Scherer Parellón, el nieto de Julio Scherer, el fundador de Proceso, hijo de Julio Scherer Ibarra. Ayer sacaron esta carta. Hoy México respira, no es una metáfora, es un respiro hondo, largo, el que sigue una opresión sostenida. La salida de Alejandro Gertz Manero pone fin a uno de los capítulos más oscuros de la Fiscalía General de la República. Ningún fiscal en la historia reciente había acumulado tanto descrédito, tantos agravios, ni tal distancia moral respecto al encargo que recibió. La institución que nació para ser contrapeso y garantía quedó sometida al vaivén de un hombre dominado por rencores antiguos. El país fue testigo, vio cómo la fiscalía se torcía en manos de quien confundió lo público con lo personal, cómo la justicia se volvió herramienta de intimidación, de miedo, de castigo, a conveniencia. Observó el uso del Estado como un arma personal para perseguir obsesiones privadas, como si la ley fuera una propiedad y no un deber. Se va Gertz Manero, el fiscal que convirtió motivos personales en asuntos de la nación. Para quienes fuimos blanco de su perversidad, este día no llega sin costo. Durante años cargamos el peso de acusaciones sin sustento, sostenidas a golpes de arbitrariedad, filtraciones y abusos de poder. Vivimos bajo un hostigamiento que se ocultaba bajo el abrigo de una ley a su medida, con forma de venganza. Esta herida existe, no se borra, pero su renuncia cierra por fin un ciclo de injusticia. Terminó la era en la que la justicia perseguía los rencores de un solo hombre. Gertz Manero se marcha como llegó a la conciencia pública, señalado, cuestionado y repudiado. Un fiscal que nunca entendió la dimensión ética del cargo, un símbolo de lo que no debe repetirse, la justicia al servicio de un ego, las instituciones a merced de un carácter. Su partida es más que la caída de un funcionario. Es la oportunidad de que la justicia mexicana salga del secuestro que la mantuvo cautiva. Es la posibilidad por primera vez en estos años de que la fiscalía emprenda un proceso de reconstrucción, de limpieza, de restitución de su propósito elemental, servir a la nación, proteger a las víctimas, ejercer la ley sin favoritismos ni amenazas. Hoy México pasa la página. Los perseguidos por su capricho pueden mirar hacia adelante sin la sombra que utilizó la ley como arma. El país se libra de un fiscal que confundió autonomía con arbitrariedad y poder con dominio. Es un día importante, es un día justo, es un día necesario. Que este final sea también un inicio que marque la ruta de una fiscalía que se conduzca con decoro, que recupere la confianza perdida y que jamás vuelva a ser instrumento de persecución. México merecía este momento y llegó. Firman Julio Scherer Ibarra y Julio Scherer Parellón. Para quien quiera, ahí la dejo. Mi querido Rafa. Pues qué fuertes declaraciones de Julio Scherer y Julio Scherer Pabellón, porque pues tiene razón y hay que recordar ese pleito que traían. Es interesante porque ahora
y eso tocando el tema de la embajada que podría tener más adelante, que no va a haber impunidad, Vicente. Hay que tomar en cuenta también la voluntad política y lo que ha dicho la presidenta. Cero impunidad. No va a haber contubernios con nadie y justicia para todos. Y en ese sentido, vamos a ver cuando llegue Ernestina. Vamos a empezar a ver cuando empiecen a rascarle, porque miren, para mí fue una jugada maestra el que utilizaran el término de esta solicitud de la presidenta diciéndole que sea embajador de un país amigo, para utilizar este término, digamos, institucional para hacer un lado a Gers Manero, porque si con lo que dicen varios periodistas, varias notas, todo lo que ha salido, las filtraciones y que el señor se sentía intocable, vieron una salida política y diplomática para decirle, señor, hágase un lado, ya está grande, el señor no está bien de sus facultades físicas y además no está cumpliendo, que es lo más importante. Y hemos visto todo esto, lo que dice Julio Scherer tiene mucho sentido. Digo, tengo mis reservas con esa persona, pero el contexto que tú nos acabas de leer, Vicente, tiene toda la boca llena y atascada de razón. Gers Manero utilizó a la Fiscalía General de la República para beneficio propio, para hacer una persecución personal a sus intereses y tapar a muchos personajes. Ahorita decía Manuel Ibarra, y lo comentaba ayer en el espacio de Desde el Norte, que comentaban, ¿quién te está defendiendo, cabrón? ¿Alito Moreno? Un personaje que debería ya le debieron de haber quitado el fuero por parte de la Fiscalía General de la República y pedido, y además que lo dijo Laida Sansores, y que le entregó documentos a la Fiscalía General de la República y que le pedía a Gers Manero cuentas, señor fiscal, en un informe de gobierno en los martes del Jaguar, y nunca se dio un resultado. El mismo Eric Flores, quien lleva el tema del desafuero en la Cámara de Diputados, que por cierto hay que meterle presión a todos los morenistas y a todos los aliados para a ver cuándo reaccionan, lo dijo. La Fiscalía General de la República a nosotros no nos ha pedido ningún desafuero de Alito Moreno. ¿Quién te está defendiendo? Alito Moreno, que ayer sale a despotricar en contra de la transformación, en contra de la presidenta, que está más interesado por los intereses extranjeros de Estados Unidos. ¿Qué van a decir de México? ¿Quién más te defiende? Lili Telles. Imagínense, la loca del Senado, con mucho respeto, pero es la realidad. Te está defendiendo una persona sin moral, sin autoridad política y sin nada, que es Lili Telles. Ya no digamos de la comentocracia, ya no digamos de los croqueteros de TV Azteca, como San Martín, como Javier Alatorre y todos estos personajes, los chayoteros, los Ferriz, los Alarraqui, que están defendiendo lo indefendible. Fíjate, qué curioso, y lo platicábamos, y lo hemos platicado muchas veces, Vicente. Todo el sexenio que estuvo con Andrés Manuel López Obrador, qué casualidad que los que buscaban y gritaban, este país está ensangrentado, el gobierno no está haciendo justicia, shalala, shalala, nunca tocaron con el pétalo de una rosa Alejandro Gers Florero. Nunca lo criticaron, nunca se fueron contra él. Pues claro, viene del régimen pasado, viene de los cuates de Fox, viene de los cuates de Calderón. Pues claro que no iban a tocar a esa persona y tampoco se le iban a echar encima si el señor estaba ocupando precisamente la Fiscalía General de la República para temas personales. Pues claro que tampoco iban a ser tontos, pero nunca lo tocaron. Ayer que decía Laura Itzel, la presidenta de la mesa directiva, la importancia de la Fiscalía General de la República, no solamente en materia de procuración de justicia, sino el combate a la delincuencia organizada y el combate al narcotráfico, y la oposición nunca se le fue a la yugular a Gers Manero. Pero al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la cuarta transformación, pues ahí está, narcogobierno, narcopresidente, narcoterroristas, narcopolíticos, y esa es la narrativa de ellos. Entonces,
hay que darnos cuenta que todo esto tuvo una repercusión y creo que era justo y necesario decirle, se acabó, Gertz, llégale y a lo que viene, porque repito, es urgente tener un brazo de justicia fuerte para este segundo piso de la cuarta transformación y se llegue a muchas cosas que son urgentes en materia de justicia en nuestro país. Vicente, Manu, Julio, audiencia. Así es, y bueno, fíjate que uno de los casos, ¿quién iba a decir? Que más le reclaman a Gersmanero es el caso de Alito Moreno, ¿no? ¿Cómo es que no? Nunca se solicitó el desafuero, ¿cómo no le encontraron? En fin, solo como ejemplo el de Alito Moreno, y vamos en esta segunda ronda, mi querido Julio Broniman. Pues mira, no nada más el asunto no nada más el asunto de Alito Moreno, son muchos los casos que todavía están pendientes. Creo que pasaríamos demasiado tiempo mencionándolos, ya los hemos mencionado, nuestra audiencia lo sabe, los conocen perfectamente. No debemos de olvidar algo, y creo que sería muy interesante que ojalá, Vicente, pronto puedas invitar nuevamente a Israel Vallarta, porque mismo Gertz Manero hizo declaraciones no muy alentadoras con el caso de Israel Vallarta a raíz de que obtuvo su libertad. De hecho, Israel, Mary Sáenz han estado muy al pendiente, seguramente han de tener algo que comentarnos al respecto, porque existía la amenaza por los dichos y quizás hasta por las intenciones de Gertz Manero, de que la libertad ya no fuera favorable para nuestro gran amigo y buen camarada Israel Vallarta, ¿no? Entonces, ahorita creo que también es muy notorio que los intereses de todos estos personajes de la oposición, que de alguna manera se sentían que tenían cierto resguardo o estaban bajo la sombra o el cobijo de Gertz Manero, pues ahora ya no lo van a tener. Un ejemplo muy claro, Ernestina Godoy, estando al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México, le dio un seguimiento al tema del cartel inmobiliario. Y ahorita, el líder del cartel inmobiliario, ahí lo tenemos en pantalla, él dirigía un grupo llamado de los famosos Oceans, aquí en la Ciudad de México, principalmente en la demarcación territorial o en la alcaldía de Benito Juárez, y él ahorita es el mismo que está al frente del Partido de Acción Nacional, siendo el mismo que encabeza esta misión de ir a Estados Unidos precisamente a señalar y acusar al gobierno actual de la Cuarta Transformación como un gobierno represor. Entonces, creo que ahorita, si ellos andaban muy envalentonados, si andaban creyendo que las cosas los iban de alguna manera a favorecer con este intento, con su intentona golpista, porque eso es lo que están haciendo, en pocas palabras, ¿no? Pues creo que ahorita esto les está cayendo como balde de agua fría con la llegada de Ernestina Godoy, por lo menos ahorita como encargada de despacho. Pero si ella se queda, que todo indica que así va a ser, al frente de la Fiscalía General de la República, creo que muchos personajes de la oposición van a tener que poner a remojar sus barbas, porque no va a ser fácil. Creo que es un momento, ella es muy cercana a la presidenta, siempre por algo estaba encargada de asuntos jurídicos en la presidencia. Esta imagen, como lo decía nuestro buen amigo Manuel Ibarra, creo que esta tercia de alguna manera va a poner a temblar a muchos personajes de la misma oposición. La Liga de la Justicia. No, y todos ellos tienen mucho contubernio y mucha relación, inclusive con personajes del crimen organizado. Es decir, es ampliamente conocido la relación narcopolítico-empresarial que maneja la oposición con todo lo que viene siendo los grupos del crimen organizado, en todos los niveles, en todos los niveles.
Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en estos días. Creo que también, y bueno, y le mando nuevamente un saludo a Israel Vallarta, porque pues sería interesante en algún momento ver también cuál es su opinión al respecto, porque él fue muy señalado. Ya lo buscamos y me dice Ceci que no ha habido respuesta. Me imagino que no ha visto nuestro intento de comunicación, porque él es muy Claro. generoso, lo saben, sin censura con nosotros. Pero a la brevedad, en cuanto él quiera y pueda, pues escuchar su opinión de la salida de Alejandro Gertz Manero y su sentir de un Gertz Manero que, bueno, me dicen que sí tenía esas ideas de sentirse todopoderoso desde la Fiscalía General de la República. Mi querido Manuel Ibarra, voy contigo. Sí, definitivamente Israel se debe haber quitado ya un peso de encima y seguramente ya se enteró de la salida de Hertz, que pues seguía, que aparentemente por temas de trámite seguía evaluando, ¿no? su libertad, pero bueno, yo creo que eso ya debe ser un expediente ya prácticamente un caso cerrado. Pues vamos a ver algo muy interesante. Yo aquí con todo lo que han comentado, lo que dice la gente en el chat, que todos están felices. Ahora sí que feliz se siente la gente. Disfrutando lo acordado. No, mega disfrutando lo votado. Por cierto, un tema que señalamos ayer, que vino una andanada mediática con todos estos que repiten el tema del narcogobierno, narcoestado, narcopolítica. Y uno, así como nunca tocan a estos señores de Fórmula, Ciro y Loretito, nunca tocan a Hertz y nunca tocan a Monreal, en la televisora del Dientes de Burro Evasor y en muchos medios de derecha, le estuvieron pegando bastante duro a Adán Augusto por el tema de este colaborador, ex colaborador que con vínculos con un grupo de crimen organizado. Y curiosamente ayer, quien vimos operando esta salida digna, por así decirlo, de Hertz, pues fue Adán Augusto, ¿no? Nada más para los que ya lo querían sacar, incluso que renunciara, pues ahí lo vemos que todavía lo considera la presidenta para hacer este tipo de trabajos. Y además, Por cierto, mientras Adán estaba operando esto ayer junto con otros personajes, Monreal se estaba reuniendo ahí con estos señores del sombrero, ¿no? Ahí que andaban cerrando calles, que por cierto también se resolvió ayer. Ayer se resolvió todo prácticamente, ¿no? Ayer salió Hertz, llegó Ernestina, se levantan los paros carreteros, y digo, por un tema de salud, no tiene que ver con esto, pues pidió licencia el canciller, ¿no? Juan Ramón. Entonces, hubo demasiadas noticias ayer, fue un día bastante interesante, y bueno, pues ahora sí yo creo que aprovechando esta coyuntura, pues yo creo que ahora sí es hora de meterles un calambre legal a todos estos golpistas, incluyendo Alito Moreno, que se la pasa yendo a países extranjeros a pedir que actúen en nuestra contra. Yo por eso lo vi ayer paniqueado o apanicado, como se dice realmente, por la salida de Hertz, ¿no? Porque pues Hertz tenía en su caparazón ahí guardados todos los expedientes y pues jamás avanzaba en ningún tema, ¿no? De Alito, comprobado incluso que usó prestanombres para su mansión esa multimillonaria en Campeche, cerca del mar, y pues absolutamente nada le ocurría a este señor. El cártel inmobiliario seguramente está ahí también temblando. Todos estos personajes del sexenio pasado, el Pollo Anaya, nuevo dirigente del PAN, Marco Cortés, que ya es rico, incluso otros personajes ahí vinculados que también tuvieron que ver con el cártel, como Sandra Cuevas, la actual, la ahora alcaldesa, la que la sustituyó. O sea, todos estos personajes vinculados al cártel inmobiliario, al golpismo, a financiar a estos grupos de choque mal llamados Bloque Negro, a impulsar una intervención en México con este montaje de la mal llamada Generación Z, pues todos van a tener que hacer algo, van a tener que dejar de desestabilizar el país, porque ya no van a tener a un Hertz Manero que a paso de tortuga, que
con esa parsimonia y autoritarismo que lo caracterizaba, pues tenga todas esas causas ahí en la congeladora, ¿no? Quién sabe a dónde vaya a terminar aquí. Nos está diciendo ahí, me da risa que la gente dice que lo manden de embajador a Alaska o a... No, bueno, no hay embajada en Alaska, que No, yo sepa. que lo manden a Bélgica para que digan por ahí lo mandarán. Oye, Manuel, que lo manden a Bélgica ya valió, para que ¿no? cuando pregunten, ¿a qué embajada lo mandaron? A la belga. A la belga. O sea, A la belga, Bélgica, belga, gentilicio belga, Bélgica, para que no se vayan a asustar. Sí. Que todo apunta a que va a ser en Alemania, ¿no? Que dicen ahora también que hasta por un tema, no sé, digo, ya son especulaciones ahí trasnochadas, diría nuestro amigo el cubano, pero que hasta por un tema de que no hay extradición, no lo sé, o por el tema de los orígenes de la familia del señor Hertz, pero bueno, ahí está este tema, ahí está esta jugada, y yo ahí rescato pues que va a haber varios personajes del PRIAN RD incluso, que ya no existe el PRD, pero bueno, de este grupito que se formó desde el sexenio pasado, pues que ya no van a tener esa tranquilidad de que bueno, pues no va a pasar nada. Yo no sé si personajes que por ineptitud o por acción u omisión, o por dolo, lograron librarla, pero pues por ahí andan personajes como Rosario, como Elba Ester, todos los que están metidos en ODEBE, que creo que México sigue siendo uno de los pocos países que no ha metido a una cantidad importante de funcionarios a la cárcel por esos temas. Pues yo creo que todos estos personajes van a cambiar su actitud, tienen que cambiar, no van a seguir, de todos modos van a seguir gritando lo mismo, que la dictadura, que autoridades, pero bueno, con las pruebas y con las evidencias en la mano de sus corruptelas, que por ejemplo en el caso del cártel inmobiliario están a la vista, no se pueden ocultar, no puedes ocultar una torre de Sí, departamentos. pero a ver si no nos salen, digo, con mucho respeto lo digo, espero Sí. que no se vaya a malinterpretar, con que no, es que no vayan a pensar que somos autoritarios, para que no Ya vayan lo a pensar dicen, que, ya para lo que no dicen. vayan a pensar que la fiscalía está cumpliendo deseos malsanos de la presidenta contra los panistas en la Ciudad de México. No, no, no nos Ya les vayan a había hacer con eso. advertido, oye, Chente, ya les había advertido el presidente, que ahorita vimos una cápsula con él de hace un tiempo, que la presidenta, que comparaba con él era fresa, ¿no? Entonces, yo creo que ya con el tema, sobre todo, yo creo, hubo dos temas que a mí ya me saltaron ya, de que fue golpetear por golpetear, desestabilizar por desestabilizar, por crear caos, que fue este tema de la falsa marcha la marcha de la falsa generación Z, que sí existe, pero bueno, no estuvo representada ahí en su mayoría, y esta tontería, este sainete que se inventaron, y que ahí uno de los principales paleros de esta tontería fue lo de que México, Pemex había comprado Miss Universo, o sea, llegó un punto en que ya es ridículo tener a estos personajes operando dentro del país, nada más para ensuciar nuestro nombre como nación, para desestabilizar. También vamos a ver qué pasa con personajes como Lili Telles o este diputado falsamente llamado diputado migrante, o mal llamado diputado migrante, que pide intervenciones de Estados Unidos en México, pues ya que se haga algo, porque no podemos tener estos personajes, pagarles un sueldo como contribuyentes para que pidan abiertamente la intervención en México. Chente, Rafa, Julio. A ver, Rafa, vámonos en orden. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, a tus redes, a tus espacios, querido Rafiña? Claro que sí, mi estimado Vicente, gracias a toda la gente que nos ve, que nos escuchan sin censura. No se les olvide ese apoyo, a ese poderoso like, a toda la gente que nos ve en Sin Censura. Suscríbanse, denle clic en la campanita, apoyen a Vicente Serrano. Y mira, Vicente, vas a ver que le va a llegar. Ahora sí, van a chillar, como decía Gers Manero, que no chillaron. Ahora sí van a chillar muchos corruptos que ya lo están haciendo en redes y ya lo están manifestando. Síganos
Síganos en @Rafa Herrera 1983. Apóyenos en el canal de La Neta con Rafa Herrera, Noti Ráfaga TV, el canal secundario, ahí donde participamos también con Manuel Ibarra, ahí también nos acompaña Julio y otros compañeros y amigos. Síganos en redes sociales y muchas gracias por la invitación, Vicente, Ceci, todo el equipo de Sin Censura. Millones de gracias. Es viernes y Gers Manero ya se va a chingar, güey. Venga, mi querido Rafiña, mi querido Julio Broniman, tus redes sociales, por favor. Bueno, Vicente, pues muchas gracias por la invitación, te agradezco, desde luego también a Ceci, que siempre me hace esta invitación para estar participando, para retomar estas participaciones aquí en Sin Censura. Y bueno, le quiero mandar, pues para despedirme, un abrazo a todas y a todos que nos estuvieron viendo, que están atentos a la transmisión. Y bueno, a mí me pueden seguir en X como @César_Bron y también me pueden ver esporádicamente ahí en el canal de Rafa Herrera. También estoy los martes con nuestro buen amigo El Cubano, con Manuel Ibarra, ahí en el canal Desde el Norte. Y ahorita, pues, estos viernes estoy aquí en Sin Censura. Y bueno, Vicente, muchas gracias por el espacio. Hay mucho que platicar, mucho que conmemorar. Vean nada más esta fotografía que nos acaban de poner, que precisamente ahora sí que eso sucedió hace prácticamente Exactamente 3 años, me dice Facebook. Exactamente hace 3 años, entonces es una gran fotografía donde se puede ver claramente todo el apoyo. Nada más lo voy a mencionar. Recordemos que en esa ocasión, para ser un poco más precisos, fueron aproximadamente más de 1 millón, casi 1.200.000 personas las que estuvimos marchando con nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, desde Reforma hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Pero también la marabunta de gente estaba formada desde el Ángel de la Independencia, casi llegando hasta el Auditorio Nacional. Fue un día histórico para todos los mexicanos. Entonces, creo que esto se va a volver a repetir. Ojalá haya mucha participación por parte de la ciudadanía para la convocatoria que tenemos para estar en el Zócalo ahora para los primeros días de diciembre. Exactamente es el 6 de diciembre, me parece. Y ahí nos veremos. ¿Sale? Hace 3 años exactamente de la histórica marcha arropando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nos vemos, como dices tú, el 6, mi querido Julio Broniman. Querido Manuelito, cerremos con tus invitaciones para tus redes, para tus espacios, por favor. Muchas gracias, Vicente. Pues nos vemos la próxima semana en este espacio y pues también nos vemos de lunes a viernes ahí desde el norte, ahí donde ya te hemos invitado en un par de ocasiones, a ver si te invitamos antes de que acabe el año. También ahí hemos invitado a Toñito, a Rafa, a Julio, muchos otros amigos aquí de la familia Sin Censura. Y pues también estamos en Noticias de Frente, ahí para que nos sigan. Hemos estado subiendo muchos videos del tema Hertz, noticias de última hora, y pues también estamos en el portal de internet noticiasdefrente.com, ¿no? Para que nos sigan diario. Nos pueden buscar también en Facebook, en Instagram como Noticias de Frente. Y pues agradecemos que nos apoyen en este proyecto independiente y pues nos vemos muy pronto, estimado Vicente. ¿Cómo ves que tu amigo, no sé el sarcasmo, Pepe Mida andaba festejando Thanksgiving en México? Salió muy internacional. Ya sé. Mi querido Manuel, mi querido Julio, mi querido Rafiña, cuídense mucho, les mando un abrazo, gracias por estar en este espacio libre como el viento.